¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. En este Viernes de Dolores estamos en directo en la 8 Burgos para vivir la procesión del silencio. A las 11:05 de la noche vemos a las puertas de esa parroquia de San Cosme y San Damián como se asoman esos paraguas. De momento parece ser que no va a ser cancelada, o al menos en esa aplicación que nos va informando va a salir esa procesión. Nos va a acompañar también durante toda esta procesión Alfonso Díez Ausí. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Sandra, encantado. Pendientes todos del cielo de ver si finalmente puede salir esta procesión. Aquí estamos viendo la imagen del Cristo. Y como decimos, de momento parece que sí, en esta procesión que tiene varios momentos importantes, clave, y uno de ellos era a las 10:30 de la noche cuando tiene lugar ese juramento de silencio. Eso es una procesión que cumple este año 10 años y bueno, pues tiene un carácter un poco especial, ¿no? para los desfiles procesionales de aquí de la capital. Y como bien decías, a las 10:30 comenzó ese acto de juramento. Ahora vemos cómo los hermanos están, porque se supone que no se va a suspender, pues derramando Como decía, eso es, como decíamos romero, antes, hay una aplicación que está maravillosamente bien hecha, como decías, recomendamos a todos que la descarguen, ¿verdad? Ahí van informando si las procesiones van a salir, si no pueden salir, y de momento estamos esperando, ahí estamos viendo a los cofrades, esa urna que también va a tener, lógicamente, ese papel importantísimo en esta procesión de silencio. Sí, porque además estamos en una procesión que está llena de símbolos y de elementos procesionales. Ahí nos estamos dando cuenta cómo llueve, pero el caso es que sí que están echando el romero. Además es que ellos, como os digo, o sea, todos los elementos tienen una simbología muy potente, muy fuerte, ¿no? Además es una procesión que realiza la ilustre archicofradía, que no lo hemos dicho, del Santísimo Sacramento de Jesús con la cruz a cuestas, que aunque se refundó en 1944, tiene una base histórica en 1794. Vemos a todos los hermanos que ya han hecho ese juramento del silencio y bueno, pues ellos quisieron, como bien hemos comentado, hace 10 años organizar una procesión con esta imagen de la que hablaremos, maravillosa, del Santísimo Cristo de la Salud, y quisieron dar pues un carácter especial y aunar a hermanos de las diferentes cofradías bajo un mismo hábito, aun siendo su cofradía con su hábito concreto. Ellos utilizan este hábito franciscano del que hablaremos y bueno, pues... el hábito franciscano, como dices, que a pesar de que a simple vista nos pueda parecer muy sencillo, tiene una simbología muy importante. Ese color marrón tiene un fuerte significado, una tradición, una historia que vamos a conocer. Eso es. Bueno, pues los franciscanos fueron la orden mendicante que más impulsó la tradición y la memoria de la pasión, de tal manera que San Francisco, que sabemos que estuvo en Burgos en 1213 y solicitó el permiso al rey Alfonso VIII para fundar el convento de San Francisco, pues de hecho tenemos esa calle de San Francisco donde estaban esos dos conventos importantes de la Trinidad, y el de San Francisco pues llevaba este hábito de sayales, ¿no? Con ese, como bien decías, color de la lana, como llamaban antiguamente, negra, es decir, una lana sin teñir de las ovejas, sí. De ese color, y bueno, como bien también comentabas, es un poco especial porque aunque tiene su base en el hábito que llevan los franciscanos, en este caso le han modificado un poco, han puesto una capucha bastante más grande de la que suelen llevar los hermanos franciscanos, pues para ocultar el rostro de estas personas que esta noche hacen penitencia, y también han ampliado ese escapulario que llevan por delante para colocar esa simple cruz blanca que representa un poco, pues eso, la pasión de Cristo y esa imagen del Cristo de la Salud, y está ceñida por un cordón franciscano de color blanco, que además tiene 3 nudos, y es muy curioso porque esos 3 nudos tienen un significado para esta orden muy importante. Uno significa la pobreza, otro la castidad y otro la obediencia.
Aquí estamos viendo esta imagen de la parroquia de San Cosme y San Damián. De momento, como decimos, parece que esa lluvia continúa ligera, pero parece que todo va a seguir tal y como estaba previsto. Eso es, de hecho es una parroquia muy especial. Mira, tiene una gran historia, se cuenta que en ella también están enterradas grandes personajes. Pues sí, y además, bueno, ya sabéis que este es el barrio de los chamarileros. Es verdad, es verdad. Entonces, claro, pues esta parroquia es la parroquia de los chamarileros. De hecho, el Cristo Nazareno con la cruz a cuestas que procesiona esta cofradía, pues se le conoce como el Cristo chamarilero. ¿Y sabes de cuándo viene esa tradición? Pues fíjate que me suena algo de Santa Teresa de Jesús. Ahí está, has acertado. Santa Teresa de Jesús vino a hacer aquí su última fundación, que es ese convento de Santa Ana y que tenemos en Burgos, ¿no? Y ese convento de carmelitas descalzas, y bueno, pues estaba por estos barrios y estaba hablando con San Juan de la Cruz, y entonces iban los dos en sus conversaciones, y entonces unos jóvenes, unos niños, pues se pusieron detrás y empezaron a ir riéndose de ellos, ¿no? Un fraile con una monja, un fraile con una monja, y San Juan de la Cruz se enfadó, y Santa Teresa se volvió y le dijo: no les hagas caso, que esto solo son cosas de chamarileros, es decir, que alguien que siempre está llevando y trayendo y que compra y que vende quincallas, ¿no? Entonces, desde entonces, bueno, pues eso de los chamarileros... Claro, pues y fíjense ustedes, desde aquel entonces, desde la mismísima Santa Teresa de Jesús hasta el día de hoy, que eso se les sigue llamando así a los que viven en esta zona de Burgos. Aquí estamos viendo esta imagen, Alfonso. Es una maravilla de retablo, un retablo del Renacimiento español, que además es muy curioso, porque fijaros, en el centro tiene un expositor del Santísimo, y cuando se hizo una restauración, pues se dieron cuenta que ese expositor era movible, de tal manera que tiene una serie de engranajes y en un momento dado expone la custodia con el Santísimo dentro, y desde entonces, además, estamos hablando de que es una cofradía que tiene una de sus advocaciones el Santísimo Sacramento, que se encargaban además de llevar el viático a todos aquellos que lo solicitaban, pues principalmente ya cuando ya uno va a fallecer y el sacerdote llevaba el viático. Entonces esta cofradía y la parroquia hace diferentes actos de exposición del Santísimo, ¿no? Y lo utiliza, y realmente es una maravilla. La verdad que es absolutamente impresionante, ¿eh? Lo que esconde, estamos viendo hace unos segundos esa portada renacentista, obra de Juan de Vallejo. Eso es. Eso es. La verdad que hemos visto también esa imagen portentosa del Santísimo Cristo de la Salud, que estaba en la parroquia, pero que sabemos que vino del convento de San Pablo, ¿no? Se ha hecho una serie de estudios. Raúl Hernández García fue el que, o es el que ha sido la persona que ha hecho un estudio intenso y profundo de todas las imágenes procesionales. El otro día mi buen amigo y compañero y hermano Jesús Toledano nos lo contaba, que nos había dado una conferencia impresionante, que va a publicar además un libro patrocinado por la Junta de Semana Santa sobre toda esta historia. Entonces, bueno, pues esta maravillosa imagen, él nos contó que vino del convento de San Pablo. Ya sabes que el convento de San Pablo es un convento que está ahora, ocupaba el solar, lo que es la calle de San Pablo, al final justo al lado del puente, y en el solar que ocupa ahora el Museo de la Evolución Humana. Fíjate, aquí estamos viendo como de momento sí que estaba previsto a las 11 de la noche que comenzara esta procesión del silencio. De momento vemos que permanecen en el interior de esta parroquia. Es una procesión en la cual los cofrades hacen esa reflexión, como comentábamos antes, veíamos esas imágenes de la urna. En ellas se introducen unos papeles en los cuales pues hacen un pensamiento, ¿no?, por esos difuntos, esas personas que ya no están pero se quieren tener muy presentes. Momentos para la reflexión, aquí estamos viendo a los cofrades, pero también para todo aquel que nos esté viendo ahora mismo, las personas que les vayan a acompañar también en esta procesión, pues que está bien también en los tiempos que corren tener un espacio, un tiempo para parar
y reflexionar, Alfonso. Yo creo que además han estado esperando, porque se supone que están haciendo ahora ese acto de juramento del silencio, porque ya se han cubierto ellos con esa capucha, así que bueno, pues vemos ese recogimiento, ese momento. Por cierto, quiero saludar a Raúl Hernández, que nos está escuchando. Entonces me acaba de mandar un mensaje y me ha dicho que en la iglesia están enterrados, aparte de Cristóbal de Antino, el famoso rejero importantísimo, ¿no? Sí. Y todas esas rejas maravillosas, por ejemplo, de la Capilla del Condestable o ese tenebrario, también el arquitecto Juan de Vallejo, su yerno, el pintor Cristóbal Fernández, y que el expositor del que hablamos fue obra de Eulogio Valladolid en 1949, copiado del que hay en las huelgas. Eulogio Valladolid, que además bueno, pues tenía su taller no muy lejos, al lado del convento de Santa Clara, fue el que restauró la imagen nuestra de la Cofradía de la Soledad, y cuando se quemó el 11 de febrero de 1936. Bueno, parece que sí que van a salir. Aquí estamos viendo esas imágenes, efectivamente, Eso en es. esa portada, cómo están procediendo a abrir ya esas puertas. También es un momento muy importante, en el momento que ese paso tiene que salir por la puerta de esta parroquia de San Cosme y San Damián. Es un momento también delicado, pero vemos como las puertas sí que se están abriendo, sí. Por lo tanto vamos a confiar en que sí salga esta procesión. Pero vemos paraguas. Pero paraguas hay, o sea que caer, está cayendo la lluvia, Alfonso. Sí, sí, sí. Mira, deciros que como os comentaba al principio, los elementos procesionales tienen todo mucho sentido. Entonces ellos utilizan el romero a la salida y a la entrada de la procesión, porque lo simbolizan con la humildad y la sencillez. Y recuerdan cómo San Francisco contemplaba la naturaleza con el gran templo como el gran templo de Dios, porque la sencillez de cada uno de los detalles contiene la creación de ser de una alabanza al Señor. Pues Alfonso, nos acaban de confirmar que van a sacar a este Cristo a las puertas de la iglesia de San Cosme y San Damián, pero que no va a salir. Parece ser que la lluvia lo va a impedir. Pues no ha podido ser, como ha pasado también esta tarde con la procesión de la Virgen de los Dolores del barrio San Pedro de la Fuente. Realmente estamos hablando de un Cristo histórico, y además este tipo de imágenes es lógico que sufran si realmente pues, las condiciones climatológicas pues, no son las aceptables. Entonces yo también entiendo a la cofradía pues, que haya decidido quedarse en la iglesia. Eso es una pena, pero bueno, al final últimamente el tiempo nos está jugando malas pasadas. Acordaos del año pasado, bueno, esperemos que se vaya solucionando a lo largo de la semana. Desde luego la lluvia, como dices, tanto el año pasado como este año parece que no está dando esa tregua. Desde luego hoy no ha sido el día. Como decimos, en caso de que no pueda salir, pues esa alternativa, ¿no?, para al menos acompañar, vivir este día, pues es en el interior de la parroquia, como estábamos hablando, con esa figura maravillosa que a mucha gente le llama la atención, porque pese a ser un Cristo crucificado, parece como que está muy puro, un torso perfectamente tallado. Sí. Y además es una imagen muy grande. Mirad, Raúl nos cuenta que tiene 2 metros de altura, o sea que estamos hablando de un Cristo excepcional. A primera vista, pues es una imagen de extraordinaria severidad y con una expresión realmente austera. Se concentra todo además en ese rostro, no esa fuerza, sí, de ese rostro, ese patetismo, pero no hay una estridencia como puede haber en otros Cristos, que una sanguinolencia fuerte, ¿no? O sea, la serenidad es sobre todo lo que podemos ver en esa imagen. Ese cuerpo maravilloso, esa complexión. Completamente, eso es lo que destacan, es esa pureza, cómo está detallado, cómo se le ve el rostro, en el que es que te transmite ese dolor, pero a la vez esa templanza, esa sobriedad. Sí, sí, la flexión de rodillas, como bien nos dice Raúl, la frontalidad de un ligero lambeado convexo, pero sin descomponer el equilibrio anatómico. Es realmente un contraste con esa musculación que tiene. Vemos cómo le mueven en este momento. Qué maravilla. La corona de espinas, por cierto, está tallada, no es una corona postiza.
y un rostro con una espesa barba, una densa melena, las crenchas, es decir, esas matas de pelo que le caen, y luego la policromía también, que realmente es un Cristo para poder meditar. Sí, realmente es algo que invita. Nos fijamos también a los pies, vemos sobriedad, no hay ningún alarde de flores, es lo que decimos, pura sobriedad. Escuchamos el sonido, lógicamente los hermanos pues, bueno, han hecho también ese acto primero de silencio. No sé cómo van a desarrollar, porque ya sabéis que bueno, pues, durante toda esta semana ha habido una urna a los pies del Cristo para que todo el mundo pudiese dejar allí su petición y el nombre también, porque lógicamente estamos hablando de reflexión, de recordar a nuestros difuntos, a los que no están, y en ese pebetero, ese gran incensario, pues es donde se supone que van a hacer o iban a hacer el fuego, y ahí van a quemar todas esas peticiones. Entonces no sé cómo lo van a hacer, quizás estoy pensando que como van a sacar la imagen del Santo Cristo a la puerta, lo hagan a sus pies también, justo en la portada de la iglesia. No lo sé, supuestamente igual sí. Sí, algo que, bueno, si hubiera salido, mira, aquí estamos viendo esta urna con esos deseos, esos papeles que han ido poniendo, esas peticiones por los difuntos, como dices, a lo largo de esta semana, que si hubiera salido la procesión, pues sería en pues a los pies de la catedral, donde se hubiera llevado a cabo esa quema, pero ahora estamos pues expectantes a ver dónde deciden realizarlo. Veíamos, como decíamos, ese incienso que se creía que era lo que conectaba con la divinidad. Eso es, y además era una manera de purificar el ambiente. La verdad es que... algo que era muy caro, además. Sí, en la época era bastante caro. Además, tiene un símbolo de purificación y de ofrenda a Dios, ¿no? Una de esas ofrendas que llevaron supuestamente los tres Reyes Magos, ¿no? Aquí estamos viendo cómo están llevando el paso en el interior de esa iglesia de San Cosme y San Damián, esa sobriedad. La lluvia impide que se lleve a cabo esta procesión, que estaba previsto que saliera alrededor de las 11 de la noche, pero estamos viendo que no va a ser posible debido, bueno, pues al tiempo, a esa lluvia. Expectantes también a ver de lo que ocurre, como decíamos, con esa urna, esos papeles que han ido introduciendo a lo largo de esta semana, el que llevar a cabo pues la quema. Y estamos viendo a todos los cofrades con ese hábito que hablábamos antes, franciscano, ese color marrón, con ese significado que tiene, ¿no? Al final era el que representaba de alguna manera pues, la pobreza, que era lo que caracterizaba a esta orden. Sí, una orden mendicante. Deciros que son 16 costaleros o 16 hermanos los que portan las andas en varal. Quizás no estaría bien llamado, nosotros en la Cofradía de la Soledad hacemos los mismos costaleros porque lógicamente no se lleva costal. El costal ya sabéis que es justo la parte trasera del cuello que une con los hombros. En este caso son andas castellanas, como las que tenemos también nosotros, y cargamos a varal. Entonces, bueno, pues serían en cierto modo cargadores, aunque bueno, ahora últimamente decimos costaleros, ¿no? Y bueno, son 16, como os digo, mirad qué maravilla, a los pies del Cristo, toda esa cantidad de cardos, ¿no?, que le adornan, esa pequeña flor, porque hay muy poco, ¿no?, puesto a sus pies. Qué maravilla. Bueno, se ha congelado la imagen. Bueno, deciros que el Cristo de la Salud, como os bien decía, estaba en el convento de San Pablo, en una capilla lateral y que tenía propia cofradía, la Cofradía del Cristo de la Salud. Dicen que, claro, el convento de San Pablo era un convento de dominicos y bueno, pues
sabemos que estaba a la altura del tercer tramo de la nave del Evangelio, en donde además, como os digo, había la cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de la Misericordia, y tenía las dos imágenes, este Cristo crucificado y a los pies su Madre Santísima, con el Hijo, bueno, pues nos cuenta a sus pies. Quizás esa imagen no sabemos dónde pueda estar, pero bueno, la imagen del Cristo de la Salud, como bien hemos comentado, afortunadamente se guardó en esta iglesia de San Cosme y San Damián, y bueno, pues ahí es donde la rinden al culto. Fíjate que estamos viendo que se considera, ¿no?, pues este paso, pues que está marcado por esa austeridad, ese carácter castellano, los cardos y el romero con lo que se adorna, pero que la talla es muy representativa, es muy llamativa, es un cuerpo, como decimos, que no está muy maltratado y consigue transmitir esa fuerza. Aquí estamos viendo cómo ya van procesionando a la puerta, en el interior, se van acercando poquito a poquito a la puerta. Vemos a los cofrades, como decimos, con ese hábito franciscano. Hablábamos de esa cruz blanca que dice Alfonso que no se llevaba originariamente. No, los franciscanos no la llevaban, pero bueno, ellos la han querido incluir dentro de su hábito porque, bueno, pues en cierto modo representa esa piedad, esa pasión y también, bueno, pues a la cofradía de la Veracruz, porque tenemos que tener en cuenta que las primeras cofradías pasionistas que surgieron, muchas de ellas tenían esa advocación que fue extendida y en muchos casos impulsada desde la Orden Tercera, desde San Francisco, desde esta orden de franciscanos. Es muy curioso porque en Burgos, además de esta cofradía de la Veracruz, cuyo Cristo de la Veracruz se conserva en uno de los conventos de Burgos, todavía una imagen también portentosa, maravillosa, pues existía la cofradía del Santo Sepulcro de Jerusalén y de la cofradía de la Soledad también. O sea que en Burgos hemos sido pioneros en cofradías penitenciales y cofradías realmente con mucha fuerza y mucho poder. Vamos a mantener el silencio, vemos cómo ese Cristo va tomando la puerta, ¿no? Además salir también es complicado, porque, es muy complicado, porque esa dovela, mirad qué maravilla de imagen. Fíjate cómo estamos viendo estas imágenes. Sí, porque, bueno, claro, nuestro amigo Gerardo ha puesto una cámara justo en los pies del Cristo para ver esas maravillas. Es increíble al final, sí. Yo siempre lo digo, ¿no?, la magia que tiene la televisión de ahora mismo personas que no se pueden acercar a ver esta procesión, que, bueno, pues que toca estar por lo que sea en esos hospitales, y estamos acercando este momento tan especial para que vivan la Semana Santa. Vemos como poco a poco va descendiendo el Cristo. Eso es. Cuenta Raúl que esa cancela también es de Olojo y Valladolid. Así que, bueno, pues toda una historia de parroquia. Me dice también que hay obras pasionales como el Ecce Rex Vester de la escuela de Mostar, un pintor de la archiduquesa Margarita, esposa del príncipe Don Juan, hijo de los reyes católicos. Pues esa pintura también la podemos ver en la iglesia de San Cosme, creo que está en esta misma capilla del Cristo de la Salud, y además perteneció en la época a un retablo que estaba lateral en esta iglesia, ¿no? De ahí vemos la importancia de esta iglesia, que estaba rodeada de maravillosos palacios que han desaparecido. Efectivamente, porque era lo que dices, esta iglesia de San Cosme y San Damián y todo lo que rodeaba toda esa zona era importantísimo. Y lo que nos estás contando, en esa iglesia hay obras importantísimas. Y de hecho, todos esos personajes, ¿no?, que fueron enterrados ahí fue por algo, ¿no? Ellos lógicamente querían enterrarse en una iglesia que tenía, pues, una enjundia y un nivel alto. Bueno, es cierto que Burgos, en cierto modo, conserva un conjunto importantísimo de templos
que son prácticamente catedralicios, San Gil, San Nicolás, o incluso iglesias pequeñas, pero con ese sabor como la nuestra de Santa Águeda, ¿no? Y bueno, en esta iglesia de San Cosme y San Damián se conserva un lignum crucis que dan a besar al acabar la ceremonia. Yo no sé hoy si lo van a hacer o no. La verdad que, claro, al trastocarse todo por el agua es complicado saber lo que de cierto modo van a hacer. Sí, que aunque nos den ese pronóstico de lluvia, siempre se mantiene esa esperanza de que de una tregua que se pueda salir, pero ahora mismo, como no se puede realizar en este año, en este 2025, estamos expectantes viendo lo que puede ocurrir. Aquí estamos viendo los cofrades, como hablábamos de ese hábito, con esa cruz que originariamente no estaba, pero que se incorporó, de ese cordón, que también es muy curioso porque creían que las pasiones, que todo estaba en la zona de los riñones. Eso es. Y por eso se lo ataban allí, como una muestra de que estaban efectivamente entregados a su orden. Esa capucha que no tenía esas dimensiones, pero que al final se incorporó. Voy a leer un soneto que ha hecho Juan José Estalayo, que es un alma mater de esta cofradía, ¿no? De hecho, incluso fue uno de los que impulsó esta procesión y la restauración que hizo el taller Iconos en el 2016. Salud, ruega humilde el peregrino de rodillas, a tus pies orando, la palabra de tus labios esperando que florezca en su mísero destino. Salud, postrado implora al ser divino, al hombre que de un madero está colgado, con tus labios abiertos, susurrando el último estertor de tu camino. Salud, pide entre lágrimas herido, de pecado y enfermedad penando, corazón quebrado y dolorido, y en tu muerte tú le hablas al oído, no solo salud te estoy donando, sino mi amor eterno y renacido. Qué bonito. Maravilla. Bueno, deciros que la efigie de este Cristo en San Pablo, hasta la invasión francesa, fue trasladado a la iglesia de San Lesmes y allí estuvo custodiado por la cofradía del Santísimo Cristo, tuvo su altar. Y terminada la guerra, en 1813, pues los frailes volvieron a tomar otra vez posesión del convento, arrojados, como bien os he dicho, en 1808, y por eso volvió otra vez allí, y tuvo retablo, que está documentado en 1828. El crucifijo es una de las esculturas que se dejó en su altar, en la citada iglesia dominica. Y en febrero de 1836, en cumplimiento de la ley de exclaustración, se hizo cargo de los efectos de la iglesia y culto del convento de San Pablo, el fabriquero de San Cosme, según testimonio existente en los libros de fábrica. Esto nos cuenta Raúl. Ello fue causa de un gran deterioro que experimentaba, y por eso en 1842, cuando fue trasladado al cercano convento de las Trinas, que se hallaba en un lugar ocupado actualmente por donde está la Casa de Correos, o sea que estaba muy cerquita. Estaba todo, como decimos, en esa zona, en el entorno de esta iglesia de San Cosme y San Damián. Vemos como ya el Cristo ha vuelto a ese interior de la iglesia. Como decimos, la lluvia impide que pueda salir al final no le han sacado a la calle y está claro que no van a quemar, bueno, o si lo queman después, pero no delante de la imagen del Cristo. Son muchos meses los que obviamente pues tienen que estar los cofrades haciendo esos ensayos, ese paso tiene que estar perfecto. No solamente requiere de fuerza, requiere de técnica, es un momento muy esperado en esta procesión del silencio, como decimos, en ese brasero donde se queman los papeles, donde cada uno de estos cofrades y por supuesto todo aquel que ha querido ha escrito los nombres de esas personas queridas que han fallecido y por quien él o ella hace ese acto de penitencia
y en el que bueno, pues no sabemos qué exactamente van a hacer para poder llevar a cabo esta parte tan importante de esta procesión del silencio, ese juramento que han hecho pasadas las 10:30 de la noche. Eso es. Nos contaban los hermanos que ellos habían organizado la procesión para conocer el sentido de la muerte, vivirla con intensidad y que sea una vivencia fuerte y espiritual, ¿no? Entonces, por eso se plantearon en su momento crear esta procesión, rezar por todos los cofrades que a lo largo de la historia han recorrido las calles de Burgos, acompañando a Jesús en su pasión y a su madre la Virgen, y rezar también por todos los familiares fallecidos de dichos cofrades. Y también han querido crear un sentimiento de comunidad entre todos los cofrades participantes en torno a Cristo crucificado y sentirles identificados con sencillez y con humildad con el Evangelio y los sufrimientos que padeció Jesús. Por eso en esta procesión participan hermanos de todas las cofradías de Burgos, aunque la organice, como bien hemos dicho, la ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento de Jesús con la cruz a cuestas. Tanto lo que le hace es una procesión de unión, de hermandad. Además, mira, realmente el auge de la Semana Santa burgalesa ha sido importante, ¿no? Somos interés turístico nacional y abogamos por un interés turístico internacional. Y es cierto que a toda esa historia que teníamos, muy importante, como bien nos decía el otro día Raúl y como bien remarcaba también Jesús, como burgaleses y como castellanos viejos no sentimos a veces orgullo por lo nuestro y tendríamos que hacerlo porque realmente tenemos una Semana Santa muy interesante que conserva además una religiosidad increíble y una idiosincrasia propia, porque además hemos conservado esas bases de la Semana Santa que a veces en otros sitios no hacen más que mirar al sur. Por eso, además de todo aquello que tuvimos, todo lo que hemos creado nuevo o todo lo que hemos recuperado, como en este caso esta procesión del silencio o la que el otro día organizamos la Cofradía de la Soledad. Esta procesión del silencio hace 8 o 10 años. 10 años. 10 años. De hecho, nos contaban que la novedad de este año era que se iba a celebrar la procesión con cirios del paso encendidos. Bueno, de hecho, eso sí que ya lo han hecho, lógicamente, mirad. Nos cuentan que han encendido los cirios, estos 4 cirios que lleva el Cristo de la Salud, con la luz de la paz de Belén, una luz que se encendió de la llama que ilumina permanentemente la gruta donde dicen que nació Jesús. Esta luz fue distribuida, o es distribuida cada Navidad por el movimiento Scout, por todo el mundo, como símbolo de amor de Dios que se hace luz entre nosotros, y la Iglesia la conserva encendida desde Navidad para que ilumine todos los faroles de los cofrades y estos 4 cirios que fíjate qué imagen veíamos ahí. Maravillosa, los pies de ese retablo impresionante. Esa imagen donde veíamos a los santos, San Cosme y San Damián, con el Cristo justo delante. Eso es. En teoría iban en el desarrollo de la procesión a sonar el Ecce Lignum Crucis, de estilo gregoriano, ¿no? Ecce Lignum Crucis, in cui salus mundi pepedit, venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, venid a adorarlo, que es lo que el día de Viernes Santo se dice o se reza cuando se va enseñando o desprendiendo las telas de la cruz que luego se adora, ¿no? Porque el Santísimo se esconde en una capilla especial, ¿no? En un altar de reserva, y entonces queda la cruz como bueno, pues, símbolo de los cristianos a la cual tenemos que adorar. Aquí estamos viendo esa imagen, los cofrades ante el Cristo, en el interior de esa iglesia de San Cosme y San Damián, una parroquia que guarda una larga historia. Eso es. Y muchas obras importantísimas de arte y, como decíamos, ilustres personajes enterrados. Enterrados en esta iglesia. Además, fijaros, el Cristo iluminado solamente con los cirios.
Y bueno, vemos que abren Ahí están abriendo esta urna. La urna, quizás sí que van a realizar la quema para que eleven esas plegarias en su humo al cielo, ¿no? Y sí que lo van a hacer, sí, parece ser que sí que lo van a hacer dentro del templo. Deciros que los elementos procesionales son la cruz guía, que sí que ha salido, la tienen ahí, es sencilla, de madera, con la imagen de Jesús en ella, tallada, una campana, que sí que hemos escuchado también, que un cofrade va tañendo, junto con la cruz guía, llamando de esta manera al silencio y a la oración, y además ese sonido nos recuerda a un toque de difunto, lógicamente. Y además, durante la procesión iba a estar sonando constantemente las campanas de la iglesia de San Cosme con esos clamores, pero sí. Bueno, pues no sé, o quizás estén ahora sonando, claro, tampoco lo sabemos. Ese retablo impresionante de San Cosme y San Damián. Veíamos hace unos segundos cómo esa urna parece que ahora estaban pronunciando unas palabras. Quizás estarán leyendo el Evangelio, porque además es muy curioso porque ellos han elegido o eligen siempre dos lecturas de las Sagradas Escrituras. La primera del Evangelio de San Marcos y la segunda de Isaías. Y los dos textos muestran especialmente la misericordia de Dios y la misericordia que debemos de tener hacia nuestros hermanos. Sí, Señor. También yo no sé, van a hacer el canto del Miserere mei Deis. Y el texto está extraído del latín, Miserere mei Deus. Ten piedad de mí, oh Dios mío, por tu gran bondad. De acuerdo con la multitud de tus piedades, elimina todas mis ofensas. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, que seas reconocido justo tu palabra y claro cuando sea juzgado. He aquí, yo nací en iniquidad y en el pecado de mi madre fui concebido, pero he aquí que requieres la verdad en lo íntimo y me haces entender la sabiduría secretamente. Tú purifícame con hisopo y seré limpio. Tú lávame y quedaré más blanco que la nieve. En teoría, estos cantos iban a ser en latín, aunque aquí tenemos esa traducción maravillosa. Tú me abrirás los labios, oh Señor, y mi boca mostrará tu alabanza. De las Angustias, que sale mañana a hombros de costaleras, y lo mismo, una procesión participativa, porque en ella hay costaleras de muchas de las cofradías de Burgos. Maravillosa imagen. Insisten ellas en que es un momento muy especial, lo que supone la hermandad de las distintas cofradías y que puedan salir las mujeres procesionando. Porque además, en este caso todos están arropados por este hábito franciscano, pero mañana cada una de las cofrades, de las cargadoras, va a llevar su propio hábito, entonces va a haber ese colorido de los hábitos de Burgos, ¿no?, para representar esa unión de las cofradías, ¿no?, cada uno con su simbología propia. Una procesión que no tiene lugar en todos los puntos de España, ni muchísimo menos. Sí que es verdad que cada vez hay más, pero no es lo habitual, ni ha sido ni muchísimo menos lo habitual. Realmente estas cofradías históricas, ¿no?, y sobre todo hay tres grandes cofradías históricas en Burgos, ¿no?, la ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento y de Jesús con la cruz a cuestas, esta que estamos hablando, de la parroquia de San Cosme y San Damián, la Real Hermandad de la Sangre del Cristo de Burgos y Nuestra Señora de los Dolores, que celebra hoy como Viernes de Dolores fiesta y que desfila varios días también, entre ellos el día de
Jueves Santo en el encuentro con este nazareno y Domingo de Ramos por la no tarde también con esa maravilla de imagen del Cristo. Fíjate, Alfonso, ahora es cuando estamos viendo cómo parece que ya están encendiendo ese fuego para llevar a cabo la quema. Eso es. De esas plegarias por los difuntos, Eso es. Familiares de los cofrades y de todas esas personas que se han ido acercando a lo largo de esta semana para hacer esta penitencia, este acto de penitencia por los que ya no están. Dice Raúl que es relevante el retablo de la Ascensión, obra del pintor Pedro Ruiz de Camargo, y que sufragó el mercader Cristóbal de Medina y Emerenciana Fernández, los fundadores de una obra pía para estudiantes. ¿De cómo tienen que ser, Alfonso, estos momentos en los que, lógicamente, cada uno de esos cofrades, de las personas que están ahí acompañándoles, han hecho pues, esa plegaria por los familiares, esas personas queridas que ya no están, y esos momentos de reflexión en los que pues, se les vendrán muchísimos recuerdos a la cabeza y tiene que ser muy emocionante, ¿eh? Al final todos compartimos ese sentimiento, esa emoción y es lo que dices, es muy emocionante. Me recuerdan que la primera procesión femenina fue en el año 85 a la Virgen del Amor Hermoso. Que bueno, anteriormente a la Virgen la cargábamos hombres, porque yo recuerdo haber cargado a esta Virgen del Amor Hermoso, ¿no? Y bueno, me dice Raúl que el antiguo retablo mayor de San Cosme fue obra de Alonso de Sedano, y dos de sus tablas importantísimas, el Milagro de la Pierna y la Misa de San Gregorio, se conservan, una en Londres y otra en Palma de Mallorca, y que el Miserere es un salmo de David y se añade el Gloria Patri, Miserere mei, secundum magnam, misericordiam tuam. Ahí vemos cómo vuelven a cargar el Cristo. Que por cierto, iba a ir al son de un timbal que marca un solo cofrade, además un timbal destemplado, ¿no? Sin más, no lleva absolutamente nada de música, solo se puede escuchar el sonido de esa campana, el sonido de la matraca de este maestro de ceremonias que va ayudando a los cargadores y ese timbal destemplado que va marcando el paso. En esta procesión del silencio son los únicos sonidos que escuchamos, como dices, ese timbal destemplado, esa campanilla, esos golpes que van marcando los pasos a los cofrades y absolutamente nada más. Un silencio que obviamente hacen ese juramento los cofrades, pero que todo aquel que les acompaña lo hacen también. Además, tiene un sentido penitencial. De hecho, en el momento en que han hecho las dos lecturas, pues ha habido una serie de sacerdotes que se han dispuesto dentro de la Iglesia para todo aquel que quisiera acercarse al sacramento del perdón, a las confesiones. Al final del acto penitencial, pues es cuando se les ha hecho ese juramento del silencio. El abad de la ilustre archicofradía del Santísimo Sacramento y de Jesús con la cruz a cuestas les ha hecho esta fórmula: hermanos, cofrades, burgaleses, os pido que os pongáis de rodillas ante el Santo Cristo de la Salud aquí presente, juráis solemnemente guardar silencio durante el recorrido de esta procesión, a lo que ellos han contestado: sí, juro. Si así lo hacéis, que Dios Padre, que es todo amor, os lo premie, y si no es así, que el Señor, que es todo misericordia, os lo perdone.
hermanos, cubrid vuestras cabezas con las capuchas como símbolo de vuestro juramento para iniciar esta procesión del silencio. Y es en el momento que hemos visto en el que ellos se han cubierto, como bien decías, con esas capuchas especialmente grandes para esconder el anonimato, ¿no?, de los hermanos en la penitencia. Vemos de todas formas que lógicamente al no poder salir, pues están realizando un acto sencillo, cargando al Cristo al son de ese timbal destemplado. Ahora hemos visto cómo el capataz les ha dado ya la orden de parar. Ahí poco a poco van descendiendo. Eso es. Hoy Viernes de Dolores es un viernes muy especial. Hoy comenzaban en muchos pueblos muchas de esas procesiones, lógicamente, con la Dolorosa, ¿no? Esa maravilla, esos cantos, esos rosarios de dolores. Mirad, antes lo decimos, ahí tenemos esa imagen de las angustias, maravillosa. En cierto modo, como parece ser que estuvo esta imagen del Cristo de la Salud, ¿no?, en ese retablo del convento de San Pablo, ¿no?, que dice que tenía eso, a su madre a los pies, y suponemos que sería una imagen de características similares, en talla de madera, claro, en aquella época no había imágenes de vestidor. Silencio total, se acaban de descubrir, es decir, el acto ha terminado, les tienen que, pues, dar permiso para poderse descubrir. Estamos entonces ya ante el final de los actos que van a hacer. Al terminar la procesión es cuando ellos hacen la adoración del Lignum Crucis. Supongo que igual ahora, no sé si han quemado ya, es que desde aquí no lo vemos bien, claro, además como está todo en penumbras. Me ha parecido ver que uno de los cofrades sostenía esa urna y en el interior permanecían esos papeles, como decimos, ¿no?, la imagen en la que vemos el rostro del Cristo, como decimos, que a cualquiera que lo ve le llama la atención, ¿no?, cómo transmite tanto en ese tallado, en ese rostro, y como vemos un cuerpo, pues lo que decimos, no estamos quizás tan acostumbrados a verlo tan puro, tan limpio, de esta manera. Decir que la cofradía, cuando pide que salgan, ¿no?, en esta procesión penitencial, sí que hace una exigencia, que sean miembros de alguna cofradía y que hayan cumplido los 18 años, como mínimo, porque claro, estamos hablando de penitencia, una persona joven, un niño, no puede hacer una penitencia. Tienen que tener, como dices, esos 18 años para poder hacerlo. A continuación, 3 minutos pasan de las 12 de la noche, esa procesión del silencio que debido a la lluvia no ha podido salir a procesionar. Se ha realizado, pues, ese pequeño acto en el interior de la iglesia de San Cosme y San Damián. Los cofrades ya han procedido a retirarse esa capucha, como decías, Alfonso, una vez se les da la señal. Yo creo que además, no sé si el hermano mayor o un ayudante de capataz está dando algún o el agradecimiento, o está, es que desde aquí pues no vemos nada. Yo creo que están dando las gracias. Claro, es que a las 12 de la noche estarían llegando a esa portada de la catedral, esa portada del perdón. Sería hasta ahora cuando llegarían, como decimos, a las puertas de la catedral, cuando tendría lugar la quema de esos papeles que contiene esta urna, y no se ha podido realizar debido, como decimos, a la lluvia. Se ha mantenido en el interior de la iglesia de San Cosme y San Damián. Me dice Raúl
que al lado de San Cosme, en los primeros años del siglo XIII, estuvo emplazado el primitivo convento de San Pablo, y que a mediados de esa centuria se trasladó al actual solar, ¿no? donde luego ya se conoció en el solar del auditorio, y que en el altar del Cristo de la Salud se decían las misas gregorianas. Ahora es cuando están besando, es el Lignum Crucis, es el final del acto de penitencia de todos estos hermanos. Sé que estamos viendo, como dices, como con este acto es el punto y final a esta procesión del silencio en este Viernes de Dolores, que no ha podido salir en esta ocasión por culpa de la lluvia, que se ha realizado en el interior de esta iglesia de San Cosme y San Damián. Poco a poco se van acercando cada uno de los cofrades, que aproximadamente, Alfonso, ¿cuántos pueden llegar a ser? Pues no lo sé, porque como además cada año va variando, ¿no? Va variando, eso sí, se han tenido que preparar previamente, eso también es importante decirlo, han tenido que hacer un día una especie de convivencia, ¿no? Para prepararse, lógicamente, para esta procesión. Y como decimos, pues ya es el final de la procesión. Ahora ya es el momento, como bien decíamos, de besar este Lignum Crucis, y cuando terminen de besar todos los hermanos, entonces el abad dirá: hermanos cofrades, aquí concluye vuestro juramento de silencio. Solemnemente y en nombre de Dios os lo levanto en este momento. El Señor os da las gracias por vuestro esfuerzo y por vuestra oración. Podéis descubriros. Supuestamente ya lo habrán hecho, porque ya están todos descubiertos, entonces quizás han cambiado ese acto de quitarse la capucha y luego de besar el Lignum Crucis. Sí, de alguna manera, al no poder hacer la procesión como tendría que haberse hecho, pues bueno, se ha cambiado de alguna manera para poderlo sacar adelante en el interior de esta iglesia. Eso es. Y vemos cómo continúan besando. Poco a poco van pasando cada uno de los cofrades. Eso es, y creo que también para todo el mundo, ¿no? Todo el público que pueda asistir, todos los devotos de este Cristo de la Salud. Es decir, que en Burgos hay dos imágenes del Cristo de la Salud, este maravilloso y otro que se conserva de Diego de Siloé en uno de los altares laterales del Real Monasterio de las Huelgas, que también formó parte de los desfiles procesionales de Burgos, allá por los años 50. Nos dice Raúl que no está muy claro que el Cristo en su momento formase parte de ninguna procesión de Semana Santa, aunque sí, ¿no? Penitencial no, pero bueno, pero sí que tenía su propia cofradía, como bien decíamos. De qué imagen tan bonita en la que se ve ese retablo. Esa maravilla de iglesia, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos, además, está rodeada de todos estos signos de esta ilustre archicofradía del Santísimo Sacramento. Estamos viendo la imagen del Cristo. Nos cuenta también Raúl que no está muy claro que el Cristo saliese en procesión, porque sí que es cierto que aquí estaba la Hermandad del Santo Calvario, que fue lo último que nos llegó de la Semana Santa antes de esta reorganización, de la que fuimos, por cierto, pioneros. Y en 1915, pues como esta imagen estaba allí ya en la iglesia, como bien decíamos, de San Cosme y San Damián, se celebraron solemnes cultos para la inauguración de un nuevo retablo que construyó doña María Díez, viuda de Moreno, en el cual quedó expuesta a la adoración de los fieles la antigua y venerada efigie del Santísimo Cristo de la Salud. Que, como nos decías, Alfonso, no solamente los cofrades, sino todos los fieles que se han acercado hasta allí para asistir a esta procesión del silencio, no ha podido ser y están poco a poco acercándose.
Nos dice también, que es importante, Raúl, que sospechan que el autor de la imagen pueda ser Antonio de Elejalde, que falleció en 1585. Porque además dicen que, bueno, pues que está en las relaciones artísticas del convento de San Pablo, ¿no? Pero con los papeles, claro, de los frailes dominicos, hoy están en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y que no dan mucha luz sobre estas autorías, ¿no? También dice que cabe ser posible que el autor también pueda ser Diego de Guillén, que falleció en 1565, o sea, estamos hablando en esas épocas, ¿no? Claro, es que son muy cercanos en el tiempo y es complicado. Eso es. Además, es curioso porque además pueda ser este Cristo de la Salud y no es una idea complicada, porque yo creo que aquí tiene bastante razón, pueda ser una imitación de este otro Cristo de la Salud de que hemos hablado, de Diego Exilo de las Huelgas, que hizo entre 1518 y 1519. Quizás fue un modelo, ¿no? Sí. Que, o sea, que no es descabellada esta idea, ¿no? Porque fue un modelo además que yo creo que luego que se estamos copió. viendo al detalle ese rostro, como decimos, de esa talla que, bueno, que a pesar de lo que estamos acostumbrados, pues muestra un cuerpo que no está muy maltratado, ese rostro que indica esa fuerza que nos quiere transmitir. Como decimos, pasan un minutito de las 12 de la noche, permanecen en el interior de esa iglesia de San Cosme y San Damián. Poco a poco se van acercando todos los fieles. La iglesia que también, pues poco a poco se va vaciando con esa pena de que no ha podido salir la procesión en este 2025 debido a la lluvia. Eso es. Por cierto, ya son las 12, por lo tanto estamos en sábado de Pasión. Bueno, también es verdad que, aunque estamos hablando de una procesión de penitencia, bueno, pues hay que guardar un poco, bueno, pues este patrimonio importante, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pena que no hayan podido salir los hermanos con este Cristo. Además, es cierto que es una procesión que va ganando adeptos. Los primeros años pues era un poco complicado, ¿no? Procesiones nocturnas y más en un Burgos, con el frío que a veces tenemos, pero bueno, está ahí, ¿no? Está idiosincrasia. Que parece mentira, que seamos de Burgos, parece que nos asusta. Eso es, todavía pero bueno, el frío. Pero al final hay mucha gente que cada año se acerca a estas horas a la procesión. El otro día nos pasó a nosotros en Santa Águeda también, que tuvimos mucha gente siendo una procesión como esta, muy tardía, pues al final hubo gente que acompañó, ¿no? Estamos volviendo un poco a la raíz, ¿no? Y eso es lo que... Es que como nos decías, es una procesión que se retoma hace 10 años, que este Cristo permaneció 116 años guardado. Y al final hace 10 años se retoma, se vuelve a retomar esta procesión en una Semana Santa en Burgos que cuenta con ese prestigio, pero que también ha habido que pelearlo, que lucharlo y que defenderlo. Sí, muchas cofradías pues lo han tenido realmente difícil y bien, como bien decíamos, esas cofradías históricas a la cual hay que incluir también, que al final no le he dicho, a la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santiago, ¿no? Junto con estas otras dos que he comentado, pues son cofradías tremendamente históricas, ¿no? Nos contaba también el otro día Raúl que estamos hablando de casi 500 años, ¿no? Es algo encomiable, ¿no? Aunque luego la reorganización que tuvimos en Burgos, como bien os decía al principio, era pionera o ha sido pionera, ¿no? Incluso anterior a la de Gandásegui en Valladolid. Lo que pasa es que ellos tuvieron la gran suerte de conservar mucha imaginería entre ellos y sobre todo el principal Gregorio Fernández, y aquí perdimos muchas de nuestras imágenes. De hecho, se sabía que la procesión del Jueves Santo, que organizaba la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y la Muerte, a la cual pertenecía toda la nobleza de la ciudad, tenía imágenes tan importantes como el Paso de la Cena o de la Oración del Huerto, y ese Paso de la Cena se ha perdido, y estamos hablando de 13 figuras. Madre mía. Yo creo que han terminado ya de adorar el Lignum Crucis, y bueno, digo yo que veremos recogerse a los hermanos también. No sé en estos momentos, Alfonso, qué es lo que pueden sentir, ¿no? Porque al final estamos en esta disyuntiva, ¿no? Por un lado, esa pasión, esa fe
de querer procesionar, pero luego por otro lado, por supuesto, esta magnífica talla que hay que conservar, que hay que cuidar y hay que proteger en nuestro patrimonio, pero tienen que ser momentos complicados. Sí, sí, de hecho vemos al abad como está abrazando a Juanjo Estalayo, que es uno de los grandes impulsores de esta procesión. Vemos también a Diego ahí. No sé si van a decir algo. Sí, porque de momento permanecen aquí a los pies. A los pies del Cristo. Del sí, Cristo. Supongo que, claro, bueno. La urna de la que estábamos hablando también permanece ahí. A los pies, sí. Y, no a los pies. Y creo ver todavía todos los papeles dentro. Mira, ahora parece que se ilumina un poco más sí. Y los vemos claramente cómo están ahí en el interior de esa urna. Aunque, claro, supongo que hay, como siempre en todas las cofradías, un protocolo por si acaso pasa lo que ha pasado desgraciadamente, llover. Pero bueno, aquí está Juanjo dando, pues quizás un agradecimiento, se ve que ya es el final, ¿no? Y él pues, nos estará contando algo. Nosotros, yo no sé si el sonido está o no está. No lo podemos escuchar desde aquí. Desde aquí. Nosotros, Alfonso. Os juro aquí delante de Cristo la salud, que dentro de mi corazón están todos vuestros nombres y todos los tempillos que han pasado todos estos años profesionando con nosotros. Y por asomo se me podía ocurrir cuando desde la cofradía estábamos diseñando esta procesión, que un día llegaría a ser un evento tan bello dentro de la Semana Santa burgalesa. Ese sentimiento con el que procesionáis. Alfonso, como está diciendo unas palabras a cada uno de sus hermanos cofrades que han asistido pues con toda su ilusión y su devoción a esta procesión del silencio en este Viernes de Dolores. Como decimos, la lluvia ha impedido que se pueda llevar a cabo, pero es imposible, el tiempo lo ha impedido. Aquí estamos viendo también rostros pues de dolor, ¿no? de esa pena de no poder sacar. Es que es mucho tiempo preparando estas cosas, pero bueno. También te digo que afortunadamente la iglesia de San Cosme y San Damián es una iglesia grande y puede acoger este tipo de actos, porque al final Cristo ha podido salir a la puerta. Creo que esta tarde en la iglesia de San Pedro de la Fuente han hecho lo mismo con la Virgen de los Dolores. Y ahora sí estamos escuchando como aplauden, como de alguna manera pues han llegado al final, no el final que ellos estaban deseando, el que no se ha podido realizar, pero bueno, han podido tener ese momento emotivo, realizar ese pequeño acto en el interior de la iglesia de San Cosme y San Damián, y de esta manera hay que finalizar este Viernes de Dolores de 2025. Eso es, acaban de dar ya la última despedida y con esto ya pues damos por concluida la procesión del silencio, bueno, con ese recogimiento que también han tenido los hermanos dentro de la iglesia, ¿no? Y bueno, pues que os emplazamos a las siguientes procesiones, que esperemos que no llueva y que nos deje también... Veremos, porque vemos cómo se abrazan, qué imagen tan bonita. Sí, eso es. De los cofrades dándose ese abrazo con la imagen del Cristo. Nos vamos a despedir. No ha podido ser este año esta procesión del silencio por las calles de Burgos debido a la lluvia, pero la Semana Santa continúa, Alfonso, continúa una programación muy extensa. Aquí en la 8 Burgos se la vamos a contar. Estaremos de nuevo contigo el domingo, Eso Alfonso. Es, con el Santo Cristo de las Gotas, de la Trinidad, Cristo de Burgos, y también una procesión histórica. Que bueno, pues esperemos que pueda salir, porque también esperemos, porque de momento hoy todo apuntaba que la lluvia nos iba a dar una tregua. Mañana también se esperan lluvias, pero también con esa pequeña tregua va a ser, recordemos, esa procesión de la Virgen de las Angustias a las 9 de la noche, otros años ha sido a las 10, esta vez recordemos a las 9 y estaremos aquí en la 8 Burgos para retransmitir esa procesión, que esperemos, como decimos, que la lluvia nos dé una tregua y no como hoy. Muchísimas gracias, Alfonso, un placer como siempre. Un placer yo también llegar aquí, me siento en mi casa y nada, que feliz y santa Semana Santa.
Igualmente, Alfonso, muchísimas gracias. Que descansen. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Les esperamos mañana a las 9 de la noche en esa procesión de la Virgen de las Angustias, donde las mujeres de las distintas cofradías de Burgos saldrán a procesionar, si la lluvia lo permite. Gracias por estar ahí, feliz noche y hasta mañana.